Amén, amén. Algunas veces le digo a una compañera de trabajo, hay que ver la cantidad de veces que suspira a lo largo de la tarde y nada más que está 2 horas limpiando. Ahora mismo acabo de suspirar, también yo. Porque es muy importante, la verdad, es muy importante la responsabilidad que se tiene cuando uno está aquí delante, porque muchos dicen, y permitidme esto, muchos dicen, ostras, yo me gustaría ser predicador y estáis delante, que la gente cuando termine le pegue la palmadita a la espalda. Pero eso conlleva una gran responsabilidad, una enorme responsabilidad. Y el que se pone aquí, el día que no tiemble, y yo creo que más de uno aquí está aquí delante, el día que no tiemble, malo, ¿verdad, Juan? Malo, el día que no tiemble. Porque uno tiene la responsabilidad de poder llevar la palabra del Señor al resto del pueblo. Y es una gran responsabilidad, una enorme responsabilidad. Bueno, hermanos, llegamos a Lucas capítulo 4, pero yo voy a hacer una pequeña pregunta antes de comenzar. ¿Sabéis, quitando la genealogía que Lucas cita al final del capítulo 3, ¿sabéis con qué termina el capítulo 3? No vale mirar. A ver, ¿quién me contesta? Mirando el capítulo 4 al principio dice, Jesús lleno del Espíritu volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ya os da una pista. Termina con el bautismo del Señor Jesucristo. Termina con el bautismo del Señor Jesucristo. Lucas termina ese capítulo, antes de pasar a la tentación del desierto, termina ese capítulo, por así decirlo, por hacer división. Pues sabéis que antiguamente no había división, esto era una carta entera, sin división ninguna. Termina con el bautismo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se identifica con nosotros, se identifica con el hombre. El Señor, que es sin pecado, se identifica con el hombre y es bautizado. Y el Señor, el Padre, lo unge con el Espíritu Santo. Es una manera de dar su sello, su certificado de que está preparado para el ministerio al cual ha venido. El Padre unge con el Espíritu Santo al Señor Jesucristo para esa obra que tiene que hacer. ¿Es que acaso el Señor no tenía el Espíritu Santo antes? Por supuesto que sí, claro que lo tenía, por supuesto. Pero es una forma, un sello de decirle a la gente, y más con su palabra, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, es un sello de que está preparado para comenzar ese ministerio. Igual que los sacerdotes en el Antiguo Testamento. En Éxodo, capítulo 28, si mal no recuerdo, capítulo 14, 28-14, dice que los sacerdotes eran ungidos, ¿para qué? Para la obra en el tabernáculo y posteriormente en el templo. ¿Y con qué lo ungían? ¿Os acordáis? Con aceite. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Porque todo lo del Antiguo Testamento es imagen de lo que va a pasar posteriormente. Y ahora dice, a partir del capítulo 4, dice algo que ya me empieza a llamar muchísimo la atención a mí personalmente. Y dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fijaos cuántas veces se repite esta palabra, el Espíritu. La importancia del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. ¿Pero qué es ser lleno del Espíritu Santo? Me preguntaba. ¿Cómo el Señor estuvo lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo un creyente hoy día, un discípulo del Señor Jesucristo, puede ser lleno del Espíritu Santo? Porque una cosa es ser sellado con el Espíritu Santo, que te sella y tu nombre queda escrito en el libro de la vida y eres salvo. Pero otra cosa es vivir en la llenura del Espíritu Santo. Es muy diferente. Es diferente. Fijándome en la vida del Señor Jesucristo,
que es nuestro maestro, si nos fuéramos al capítulo 2, el versículo 40 y el versículo 52, dice allí que el Señor dice de él siendo niño, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Pero qué sabiduría? ¿La del mundo? No, la de la palabra del Señor. Se llenaba de la ley y de los profetas. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. Ahí está el resultado. Delante de Dios y de los hombres. Pero es que además el Señor Jesucristo no solamente siendo niño se llenaba de la sabiduría de la palabra del Señor, la ley y los profetas, sino que también vivía una vida de oración con el Padre. Espera, José Antonio, ¿de dónde te sacas eso? Capítulo 2, versículos del 41 en adelante. ¿Os acordáis del suceso del Señor Jesucristo? Teniendo 12 años fue a Jerusalén a celebrar la Pascua con los padres. ¿Y dónde se quedó el Señor Jesucristo? Se quedó en el templo. Lo estuvieron buscando durante 3 días. Y cuando lo encontraron en el templo. ¿Con quién? Con los doctores de la ley. Es decir, con los sabios. Los sabios de la instrucción de la palabra. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a sus padres cuando le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué le contestó? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre he de estar? Y ahora yo pregunto, ¿cómo el Señor Jesús con 12 años sabía dónde debía de estar? ¿Qué vida de oración llevaba el Señor Jesucristo delante del Padre? Porque, hermanos, a veces no hace falta que lo ponga, tenemos que saber leer entre líneas muchas veces. Vamos a ver una cosa más después, porque hay que saber leer entre líneas algunas veces. Y eso solamente nos lo revela el Espíritu del Señor. Nosotros por nosotros mismos no lo averiguaríamos. Ahora la pregunta, vuelvo a hacerme la pregunta y os digo la pregunta a vosotros. ¿Podemos vivir una vida llena del Espíritu Santo? ¿Podemos vivir constantemente en la llenura del Espíritu Santo? ¿Podemos o no podemos? Pregunto. ¿Podéis responder? Pues sí, podemos responder. Se supone que sí. ¿Qué medios tenía el Señor Jesucristo? La palabra y la oración. Y el Espíritu, evidentemente. ¿Qué medios tenemos nosotros? ¿Qué medios nos ha dado el Señor? Lo mismo. Yo no digo de llevar una vida exactamente como la del Señor. Eso es imposible. Es imposible, hermano. Vivimos en un cuerpo de pecado. Es imposible. Pero ¿podemos vivir una vida donde sea el Espíritu Santo el que nos guíe? Yo creo que sí. Y perdonadme que sea atrevido o osado. Pero pienso que sí, que podemos. Pero podemos porque el Señor quiere. ¿Sabéis lo que dice el Señor en la carta de Santiago? Que pedimos mal, muchas veces pedimos mal y no tenemos lo que nos pedimos. Y dice, porque si... me voy a ir mejor a Santiago, porque a veces la memoria me falla y puedo meter la pata. Y prefiero que sea la propia palabra la que hable. En Santiago, dice, Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice, y esto es lo que me llama la atención cada vez que leo este versículo, ¿o pensáis que la Escritura dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, nos quiere para Él? El Señor desea que vivamos en constante comunión con Él y que vivamos su palabra y que la obedezcamos y que vivamos conforme al Espíritu, dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Podemos? ¿Qué pensáis? Ahora la pregunta es la siguiente, hermanos. Y esta cada uno la tiene que contestar por sí mismo. ¿Queremos? ¿Queremos?
¿Quieres vivir siempre guiada por el Espíritu Santo? ¿Quieres vivir en la llenura del Espíritu Santo? Pues tenemos que seguir el ejemplo del Señor. ¿Cuál fue el ejemplo? Llenarnos de la sabiduría del Señor constantemente. Constantemente. Que como dice el Señor Jesucristo y aconseja en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que el Señor dice. Hubo dos personas que en el capítulo 2 también de Lucas vivieron conforme al Espíritu. Simeón y Ana. Si nos fuéramos al capítulo 2, dice allí, versículos 25 y 27, 2, 25 y 27 dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Fijaos que no dice que sea perfecto, justo y piadoso. Y esperaba la consolación de Israel, es decir, la primera venida. Él sí sabía, esperaba al Mesías. Y dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Movido por el Espíritu, no fue por su propia iniciativa. Una persona movida por el Espíritu Santo. Una persona normal como tú y como yo, que quiere vivir delante del Señor de forma justa y piadosa, como dice la Escritura. Y era guiado por el Espíritu. Pero es un hombre, pero también hay un ejemplo para las mujeres. Un poquito más adelante, en ese capítulo 36 al 38, dice allí lo siguiente. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Qué casualidad, a la misma hora. ¿Por su propia iniciativa? ¿O porque le había sido revelado por el Espíritu también? Hermanos, podemos vivir en la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, y lo digo con muchísimo respeto, no es al estar, levantarte en la congregación y hablar en lenguas extrañas o en lenguas angelicales. Vivir en el Espíritu, vivir lleno del Espíritu, es vivir compartiendo la palabra. ¿En qué me baso? Hechos capítulo 2. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hacían, hermanos? Predicaban la palabra en lenguas. Pero cuando habla de lenguas, habla de idiomas de las personas que venían de diferentes partes de diferentes ciudades y países para celebrar la Pascua. Y todos lo entendían. Todos. ¿Y qué es lo que hacían? Predicar la palabra. Si nos vamos a Hechos capítulo 5, cuando Juan y Pedro fueron liberados de la cárcel, dice que los hermanos que estaban allí oraron y dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y predicaban la palabra. Vivir en la llenura del Espíritu Santo te lleva a vivir la palabra y a predicar la palabra. ¿Podemos? Sí. ¿Queremos? Ya es cuestión de cada uno. Y dice allí que fue llevado por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo nunca hizo nada por su propia cuenta. Nunca hizo nada por su propia cuenta. Siempre buscó hacer la voluntad del Padre. Siempre quiso buscar la voluntad del Padre y hacerla en todo momento. En todo momento. Y fue guiado por el Espíritu.
Y fue llevado al desierto 40 días donde no comió, donde estuvo en ayuno. ¿Pensáis que estuvo en oración? ¿Qué creéis? Que sí, ¿verdad? Pero es que no lo pone. Buscad cualquier texto de los evangelios donde diga que el Señor estuvo orando y ayunando en el desierto. No lo pone. Por eso hay que leer, saber leer entre líneas algunas veces, hermano, con la ayuda del Espíritu para que nos lo revele. Y dice que allí fue tentado por Satanás. ¿Pensáis que Satanás lo tentó el primer día? ¿O el segundo? ¿O el tercero? ¿O el 10º? ¿O pensáis que el Satanás lo tentó en el momento de más debilidad del Señor, humanamente hablando? Lo tentó en el momento donde él veía que podía estar más débil el Señor. Y ahí fue cuando lo tentó. Y no olvidemos, hermanos, que el diablo anda como león rugiente alrededor de todos para ver cuándo devorar. Satanás no es tonto, es astuto, es listo. Y no te va a atacar cuando más fuerte estás, sino cuando más débil te ve. Para tentarte y caigamos en la tentación y perdamos la comunión con el Señor. No la salvación, la comunión. Y dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿No suena extraño esto? ¿Un poco extraño? Cuando dice, si eres hijo de Dios. Pero vamos a ver, ¿es que acaso Satanás no sabía que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Es que acaso Satanás está poniendo en duda al Señor Jesús de que Él sea el Hijo de Dios, Dios en la persona del Hijo? Evidentemente no. Evidentemente no. Lo que estaba queriendo tocar es, ya que eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan, porque tú tienes poder para hacerlo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás aquí? Estaba tentando al Señor Jesús para que hiciera las cosas por su propia cuenta. Para que hiciera algo que era lícito, tenía hambre. Podía convertir las piedras en pan y saciar ese hambre. Pero ¿era la voluntad del Padre que lo hiciera? No, no era la voluntad del Padre. Y a veces nosotros también somos tentados a hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Porque a veces nos vemos capaces de hacerlo. Y somos capaces de hacerlo. Pero es la voluntad del Señor que lo hagamos. Es la voluntad del Señor. Siempre tenemos que buscar la voluntad del Señor y vivir en la voluntad del Señor. Tenemos que seguir el ejemplo del Señor. ¿Cómo le contesta el Señor Jesús? ¿Cómo le contrarresta ese ataque? Con la palabra. ¿Pero por qué él le contrarrestó con la palabra? Porque estaba lleno de la palabra. Porque la palabra, como dice en Efesios capítulo 6, es la espada del Espíritu. Y debemos estar llenos de la palabra. Y permitidme esta expresión tan castiza de aquí, de Andalucía. Permitidmelo, por favor. Debemos de mamar la palabra. Debemos de comer la palabra. Debemos de rumiar la palabra. Si queremos vivir conforme a la voluntad del Señor y hacer su voluntad. No solamente comerla, meditarla, sino hacerla. Para que cuando también nos llegue la tentación, el Espíritu pueda sacar de nosotros esa palabra para contrarrestar ese ataque. Y poder defendernos y vencer la tentación. Eso es lo que hizo el Señor, como muy bien sabemos, si no todos, casi todos los que estamos aquí. Que así es como contrarrestó el Señor las 3 tentaciones. La segunda tentación dice, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra.
Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Le niega el Señor Jesucristo esta realidad, Satanás? No se la niega. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de este mundo. Y aquello que le fue otorgado al hombre en el huerto del Edén, se lo ganó el diablo a ellos, al hombre, por medio de la tentación y del pecado. Y ahora le pertenecía a él. Y el Señor Jesús no niega que él tenga ese poder. ¿Tenemos un enemigo poderoso? Sí, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está contra nosotros, como dice la Escritura también. Y el Señor y sigue diciendo, y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, yo te los voy a dar. ¿Qué es lo que está buscando aquí Satanás? Satanás en cierta forma también lo que está buscando es adelantar al Señor Jesús lo que va a ocurrir y que todavía estamos esperando. Que el Señor Jesús reine 1000 años en esta tierra. Quitarle el sufrimiento de la cruz. No tener que pasar por ahí. Pero ¿qué dice el Señor? Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque Satanás, su rebeldía, su orgullo en él fue el ocupar el lugar de Dios y ser adorado. Y es lo que está buscando aquí también. La tercera tentación dice que Satanás lleva al Señor Jesús al punto más alto del templo. Y fijaos cómo lo tienta. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Es decir, tírate. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué está haciendo Satanás? Está citando la palabra. Satanás conoce la palabra también, pero la usa para su propio beneficio. Y a veces nosotros somos tentados de esa forma. Y para tomar las decisiones que no son conforme al Señor, sino conforme a nuestro deseo, pone en nuestros corazones y en nuestras mentes parte de la palabra, para que pequemos. Fijaos qué astuto es Satanás. Pero el Señor le corrige, y le corrige también con la palabra. Y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando vagaba por el desierto y lo tentó? Y tentó al Señor. Que hubo consecuencias, y hubo malas consecuencias. Y eso puede también pasarnos a nosotros y el Señor disciplinarnos. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado. Cuando somos tentados por nuestros propios deseos, como dice Santiago, pero también cuando esos deseos los usa Satanás para tentarnos también. Porque Satanás nos conoce muy bien a todos y sabe qué debilidades tenemos y sabe dónde tocarnos perfectamente. Sabe dónde tocarnos perfectamente. Y dice el versículo 13. Por cierto, el Señor está citando un libro en las 3 tentaciones. Deuteronomio. Y esto es simplemente anecdótico, lo que voy a decir. Esto fue, hermanos, lo que me hizo que leyera tantas veces el libro de Deuteronomio. Porque si fue importante para el Señor y lo memorizó, yo creo que debería de ser también muy importante para todos y cada uno de los que estamos aquí. Y dice el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El diablo no pudo vencer al Señor Jesucristo. Y la estrategia que usó fue la misma que usó con Adán y Eva.
Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice allí. Voy a leer desde el versículo 1, si no os importa. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Esto fue un añadido de Eva, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y fijaos lo que dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo lo tentó? ¿Cuál fue la primera tentación? A través de los ojos. Y para saciar su hambre. Y le dice, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Segunda de Juan, capítulo 2, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, leemos allí lo siguiente. Gracias, Esther. Fijaos lo que dice allí el Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y fijaos lo que dice. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo esto está en las tentaciones del Señor, en el desierto. Todo esto estaba cuando la serpiente le ofreció el fruto, comed del fruto. No proviene del Padre, sino del mundo. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Así que, hermanos, intentemos vivir en la llenura del Espíritu Santo. Que el Señor ponga en nuestros corazones, y nosotros así lo queramos cada mañana que nos levantemos, el querer y el hacer la buena voluntad de Dios. Que nos queramos llenar de su palabra constantemente. Pero eso, hermanos, exige un sacrificio. Exige una entrega. Y en Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2, dice allí el apóstol Pablo claramente. Así que, hermanos, ruegos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, y ya hemos visto lo que nos ofrece este siglo y este mundo, ¿verdad? Los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria suya, que después no perdura, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Efesios capítulo 5, los versículos, a partir del versículo 16 más concretamente, dice allí el apóstol Pablo. Efesios 5, a partir del versículo 15. Dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo que hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Antes sed bien llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos Dios unos a otros en el temor de Dios.
¿A qué nos llama el Señor? A vivir lleno del Espíritu Santo. Y podemos. Porque como hemos leído antes, su Espíritu nos anhela celosamente. Vuelvo a preguntar. ¿Queremos? ¿Quieres? Todo depende de cada uno. De hecho, la invitación del Señor Jesucristo en su momento fue: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es algo personal, tome su cruz y entonces sígame. Y entonces sígame. A ver, vamos un poquito más para adelante. Me voy a quedar hasta mitad de capítulo, hermano. Así que tenéis la otra mitad para poder compartirla. Incluso de aquí, que seguro que hay más enseñanzas de las que yo no he podido ver o que el Señor no me ha mostrado. Pero a vosotros sí. Y hemos leído en el versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, dice, se apartó de él. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Por siempre? ¿Ya no lo tentó más? ¿Qué es lo que sigue diciendo? Por un tiempo. Y es que Satanás no nos va a dejar tranquilo. No dejó tranquilo al Señor. Y a nosotros tampoco nos va a dejar tranquilo. Satanás, hermano, no nos puede quitar la salvación. ¿Amén? No nos puede quitar la salvación. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Nuestras vidas están en sus manos. ¿Quién las va a quitar? ¿Quién le va a quitar nuestra vida del Señor de sus manos? ¿El diablo? El diablo no puede. Pero sí puede quitarnos la comunión. Sí puede quitarnos la comunión. Sí puede entorpecer nuestra comunión con el Señor. Por medio de las tentaciones. Por medio de la atracción de este mundo. Que hay cosas muy, muy atractivas. Y el diablo sabe dónde tocarnos a cada uno. Sabe dónde tocarnos. Y dice, por un tiempo. Por un tiempo. Hermanos, estaremos luchando en este mundo hasta que nos vayamos a la presencia del Señor. Y cuando pensemos que estamos mejor, cuidado. Cuidado. Porque es cuando más débiles podemos estar. Cuidado con eso. Versículos 14 y 15. ¿Cuál fue el resultado de esa victoria? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Esto ocurre un año después. Un año después de la tentación. El transcurso que va desde esta tentación hasta volver a Galilea, entre el versículo 3 y el versículo 14, se narra todo en los primeros capítulos del Evangelio de Juan. Hasta el capítulo 5, si mal no recuerdo. 4 o 5 por ahí. Y dice, y volvió en el poder del Espíritu a Galilea. No en el poder suyo, en el poder del Espíritu. A Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Por qué? Porque vivía en el Espíritu. Y esto siempre me va a enseñar, siempre me va a tocar el corazón. Y enseñaba en las sinagogas. De ellos y era glorificado por todos. El Señor en todo momento estuvo enseñando. Siempre estuvo enseñando. Siempre que pudo enseñar lo hizo. Porque para el Señor era muchísimo más importante el enseñar, el mostrar el camino de vuelta al Padre, que el hacer milagros, o el hacer sanidades, o el resucitar muertos. Eso era una confirmación de que Él era el Mesías enviado. Pero para el Señor vamos a verlo constantemente en los evangelios. Enseñaba, y enseñaba en las orillas, iba a las sinagogas y enseñaba, constantemente. Y si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que hacer lo mismo. Pero no para nuestra gloria, sino para la gloria del Padre, para la gloria del Señor Jesús. Y dice, y vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, y fijaos lo que sigue diciendo, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. El Señor Jesús tenía la costumbre desde pequeño, porque así se lo mostró sus padres, María, José y María.
de ir a la sinagoga los días de reposo. Y es importante que nosotros, como creyentes, vengamos todos los domingos a escuchar de la palabra y a estar en comunión con los hermanos. Porque nos es necesario. Porque si no lo hacemos, cuidado, que podemos estar dándole ventaja al enemigo. Podemos estar dándole ventaja al enemigo. Y si el Señor Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga los días de reposo, nosotros también debemos de venir. A nutrirnos, a compartir, no solo a nutrirnos, sino también a compartir y a estar en comunión con los hermanos. Como los primeros hermanos en la iglesia como dice en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto, y con esto voy a terminar, hermano, y habiendo abierto el libro de Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está citando Isaías capítulo 65, primer versículo y primera parte del versículo 2. 61. ¿He dicho perdón? Perdón, me he equivocado. Gracias por la corrección. Isaías 61. Lo pensaba, pero no, lo he dicho mal. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor venía para anunciar el mensaje de salvación. Por eso, hermanos, decía que para el Señor era más importante enseñar el camino que la sanidad de los milagros, las resurrecciones. Eso era una confirmación de que Él era el Mesías. Pero para el Señor lo más importante era llevar la palabra, llevar mensajes de salvación a los hombres. No solo a su pueblo, sino a todos. Y dice, para dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres físicamente y a los pobres espiritualmente. Porque muchos pobres, mucha gente pobre eran despreciados por los maestros de aquella época. Y el Señor llevó el mensaje de salvación al pueblo. A todo el pueblo. Y también a aquellos que se sentían pobres, que tenían la necesidad de escuchar de la palabra. Y el pueblo tenía mucha necesidad de escuchar la palabra. Llevaban 400 años sin que el Señor les hablara. 400 años. Y sigue diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas hay quebrantadas hoy día también? El Señor dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y el Señor iba y sanaba los corazones quebrantados de las personas. Aquellas personas que iban sufriendo, que sufrían, no solamente físicamente, sino también el desprecio más. Y vivían quebrantados. Y sigue diciendo, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El hombre vive cautivo. El hombre vive preso. El hombre vive oprimido por el pecado. Porque Satanás les oprime. Porque Satanás nos oprimía y nos tenía esclavizados. Dice el Señor Jesús que el que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Y quién es el padre del pecado? Satanás, el príncipe de este mundo. Pero si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Él es la solución. Él es la solución. En Juan capítulo 8, versículo 12, dice allí el Señor también de Él, en cuanto a dar vista a los ciegos. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice que los hombres, y permitidme que lo parafrasee, que los hombres vivimos en tinieblas a causa del pecado. Pero Él vino a traer luz a este mundo.
y a que fuésemos salvos. A que pasásemos de las potestades, de las tinieblas, al reino de luz admirable. Él es la solución. Y hermanos, nosotros hemos sido llamados también a predicar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas a los pobres, a los oprimidos, a los ciegos, a los quebrantados de corazón. Nosotros no somos la solución. Somos el medio utilizado por el Señor para llevarlos a aquel que los puede sanar. Y tenemos esa responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ella? Y termino con esto, con un pasaje muy conocido por todos nosotros. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciáis. Casi que hemos leído de esa profecía, para que anunciase, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pues hermanos, hasta aquí. Esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón y espero que os haya sido de ayuda y de edificación en esta mañana. Que a Él sea la gloria siempre, hermano, y toda la gloria.